Buenas tardes, amados hermanos, bienvenidos una vez más, reunidos y convocados con el poder del Espíritu de nuestro Señor, con el único propósito de que Él nos instruya a través de su palabra y a través de su Espíritu. Y pues nada, vamos a darle, ¿no? Vamos a seguir, a continuar con esta carta de Jacobo, que bueno, por nombre lleva Santiago, ya sabemos que es el mismo. Y pues nada, vamos a ver esta tarde noche del 9 al 18, capítulo 1, versículos del 9 al 18. Y tenemos por título Buena dádiva y don perfecto. Déjenme compartirles aquí el PowerPoint, aquí en la pantalla. Y ok, ahí me dicen si se ve. Muy bien. Ese es el título que nos corresponde esta semana. Buena dádiva y don perfecto. Santiago 1 del 9 al 18. Muy bien, pues sin más, vamos a entrar. ¿Alguien recuerda algo de lo que vimos la semana pasada? Que fue del 1 al 8, fue el sumo gozo en las pruebas. ¿Alguien recuerda algo? Lo de los intrusos, ¿no? No. ¿Cuáles intrusos? Es sobre la sabiduría de Dios que hay que pedirle sabiduría al Señor cuando uno no anda sin sabiduría, se podría decir. Porque sin la sabiduría no vamos a tener sumo gozo en las pruebas, ¿verdad? ¿Lo vimos? Ajá. Así es, así que si alguien no la tiene, pues pídala al Señor, ¿verdad? Muy bien. Pues bien, ahora vamos a continuar desde el versículo 9 al 18. El tema, como ya lo dije, es buena dádiva y don perfecto. Tenemos un objetivo, déjenme ponerlo por ahí. El objetivo de esta semana es fortalecer nuestro entendimiento acerca de nuestra provisión y nuestra posición a fin de poder vencer la tentación. Ok, seguimos hablando prácticamente de vencer esa tentación con sabiduría, pero no solo con sabiduría, debemos de fortalecer, sí, obviamente este entendimiento, pero acerca de qué, de nuestra provisión. ¿Y cuál es nuestra provisión? Precisamente el tema, ¿verdad? Esta buena dádiva y este don perfecto que viene de lo alto y que pues ¿cuál será esa buena dádiva y don perfecto? Obviamente se refiere a todas las cosas buenas, pero pues prácticamente habla de Jesucristo, ¿verdad? Y lo dice, y nuestra posición, y ahí mismo en el último versículo 18 es donde lo vamos a ver. Nuestra posición, que somos primicias de sus criaturas, ¿verdad? Somos primicias de sus criaturas. Esa es nuestra posición para con el Señor, y nuestra provisión es la buena dádiva y el don perfecto. Muy bien, entonces pues vamos a ver el versículo a memorizar. Esta vez nos toca el 17 y precisamente es ese que dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanzas ni sombras de variación. ¿Qué quiere decir esto? Que toda cosa buena de Dios no vamos a recibir nada malo. O sea, toda cosa buena viene del Señor, ¿sí? Y cuando Él, que es, lo vamos a ver a lo mejor un poco en contexto, que permita alguna prueba con alguna situación, pues es obvio que para nosotros es bueno, aunque no lo entendamos de esta manera, aunque aparentemente sea algo que nos sobreviene malo, pero Él sabe que nos hace falta para poder cumplir el objetivo, que es estar frente a Él cara a cara un día
limpios y sin mancha, ¿verdad? Entonces es parte de este pasaje donde nos debe pasar el Señor, donde Él cree que es necesario pasarnos para poder seguir siendo santificados y limpiados a través de su palabra. Romanos 8:28. Sí, exactamente. Así es, Romanos 8:28, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan bien, lo bueno y lo malo, entre comillas, ¿verdad? Digo lo malo porque pues no hay nada malo que el Señor nos pueda hacer pasar, en el sentido de que no nos sea provechoso para la vida eterna, ¿verdad? Ok, bueno, sin más, pues vamos a entrar al versículo 9, que es el primero que vamos a ver en esta tarde noche, y como es costumbre lo leo yo, y dice así: dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Y ahorita vamos a explicar. Me gustaría contestar primero esta pregunta, o de igual manera ahorita lo vemos, ¿verdad? Vamos a contestar esta primera preguntita que dice: ¿qué debe hacer el hermano de humilde condición? Y es clara la palabra, ¿no? O sea, al hermano que no tiene bienes, o sea, que es de humilde condición, ¿verdad? O sea, ¿qué debe hacer él? Gloriarse en su exaltación. Gloriarse en su exaltación. ¿Ok? Gloriarse en su exaltación. Y bueno, voy a entrar un poco ya de lleno a este. Pero no se refiere a su exaltación de él, sino a su de Dios. Exacto, hija, exactamente. O sea, te voy a explicar un poco. O sea, se refiere a la exaltación de Dios, pero obviamente que va a ser sobre él. Él es humilde, él está en la congregación y es de humilde condición, pero su exaltación de él es Cristo. O sea, su exaltación de él es Cristo, y él no se siente ni se ve menospreciado ni menosechado por los demás hermanos, porque porque el Señor tuvo la misma misericordia del rico, del pobre y del no pobre, y del cual, o sea, cuando el Señor tiene misericordia de ti y te llama, entonces ya no hay diferencia. No importa que seas rico, que seas pobre. El Señor, sabemos que no hace acepción de personas en ese sentido, ni en cualidades humanas, ni en tamaños, ni en razas, ni en lenguas, ni en condición de socioeconómica, o sea, ni estatus social. O sea, no hace acepción en ese tipo de cosas. Y cuando estás congregado con tus hermanos, todos son de igual para el Señor, porque la misma sangre que salvó al humilde, la misma sangre que salvó al rico, simple y sencillamente el Señor tuvo misericordia de cada uno de nosotros. Esa es la diferencia. Entonces, más que nada, eso es lo que nos une. O sea, no hay diferencia, sino eso es lo que nos hace flat. O sea, no hay rico, no hay pobre. De hecho, hay otros versículos que declaran eso, que delante de Dios, ya una vez siendo hijos de Él, no hay mujer, no hay hombre, no hay rico, no hay pobre, no hay esclavo, no hay libre, no hay nada de eso. O sea, todos son parejitos e iguales delante de Dios, porque la misma sangre que salvó a uno, salvó a otro. Se pagó el mismo precio por el tal. Entonces, el hermano que es de humilde condición, o sea, si cree estar abajo porque es de humilde condición, dice que gloríese en su exaltación, que es Cristo, y Cristo lo pone al nivel de todos los hermanos por igual, porque no hay distinción para él en ese sentido. ¿Ok? Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, pues solamente aquí abran el micrófono y acá pues levanten su mano. Y así es, exactamente así, hija. La exaltación no es para que él se sobreexalte de los demás, sino para ponerlo al nivel de todos. O sea, porque no hay más que otros delante del Señor, ¿verdad? Ok. Siguiente versículo, versículos 10 y 11.
Hermanita Mari, ¿me puede ayudar con esos 2 versículos, por favor? Sí, pero dice, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y parece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Amén, gracias. Qué increíble es la palabra de nuestro Señor, ¿no? Esto no quiere decir que pues, a todos los ricos se les va a caer todas las empresas. No, simple y sencillamente es que dice que en cualquier momento puede pasar. O sea, no te puedes exaltar en esa situación, porque dice el Señor, así como la hierba crece, lo dice ahí, dice, porque él pasará como la flor, como la flor de la hierba. Dice, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. O sea, si tú pones tu confianza en lo que tienes, en tu empresa que tienes, en tu negocio que tienes, en tu cuenta en el banco que tienes, te dice que tengas cuidado porque esto puede pasar. O sea, tal y cual puede pasar, ¿verdad? Pero obviamente el Señor no está peleado con esa situación, sino cuando pones tu confianza ahí, ¿verdad? Entonces, por eso es que dice que el hombre, dice, pero el rico, o sea, el rico en su humillación, o sea, debe exaltarse en su humillación, o sea, no en sus empresas, ni en su dinero, ni en sus cualidades, ni en sus títulos, sino que de la misma manera en su humillación. ¿Cuál es la humillación del rico? Pues es Cristo, es el mismo, ¿verdad? Estamos hablando de que hay un nivel, por así decirlo, ni el rico queda más alto que los hijos de Dios. Vamos a ver este plano como los hijos de Dios, ¿verdad? Y está el rico, bueno, el Señor dice, en su humillación exáltese el rico, o sea, humíllese para con Cristo, porque esto debe ser así. Y el pobre que está acá, pues en su exaltación con Cristo, para que quede todo al mismo nivel, porque ya lo comenté ahorita, para nuestro Señor ni el rico es más, ni el pobre es menos, ni viceversa, ni tampoco el pobre es más que el rico porque tiene, tampoco. La misma sangre que salvó al rico, la misma sangre salvó al pobre. Así que para el Señor valen lo mismo, ¿sí? No dijo el Señor, híjole, voy a tener que volver a morir, voy a tener que volver a vivir y a volver a morir para poder salvar al rico, porque ya tengo que pagar más caro por él. No, de ninguna manera. El precio fue el mismo y fue un precio muy costoso, ya lo sabemos, la preciosa sangre, ¿verdad?, de Jesucristo. Así que ese es el punto. Esto es de lo que prácticamente habla, ¿verdad? Dice como un comentario así, ¿verdad?, que la riqueza del pobre es Cristo, y el rico sin Cristo es devastadoramente pobre. O sea, definitivamente que así lo es. Exactamente así es. Un rico sin Cristo, pues todo lo que tiene de nada le va a servir, porque aquí se va a quedar. Y el día que vaya y se presente delante del Señor, nada de lo que hizo y de lo que tuvo y de lo que le va a alcanzar si no tiene a Cristo. Obviamente estoy hablando de eso, por eso recalqué la riqueza del pobre es Cristo, ¿ok? Pero y el rico, o sea, el que sí tiene riquezas, ¿verdad?, pero sin Cristo es devastadoramente pobre, porque de nada le va a servir, porque con eso no se compra la salvación, con eso no se compra la vida eterna, ¿verdad? No le va a alcanzar. No sé si alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario hasta aquí. Muy bien, continuamos. Pregunta, ¿verdad? Hay una preguntita ahí. ¿Cómo se llama? ¿Sí? No. Pero, ¿qué debe hacer el hermano rico? Gloriarse en su humillación. Gloriarse en su humillación. Y lo dice, ¿por qué?
porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Así es, de nada le van a servir. De la noche a la mañana se le pueden caer y de nada le va a servir toda esa riqueza que tenía, ¿no? O sea, así como la hierba se puede ir un día. Y parecía tan hermoso que la flor estaba ahí, pero de pronto un día el sol abrasador lo hizo que se secara y se acabó. Voy a leer nada más un poquito de referente a esto de gloriarse en la humillación del rico. En Apocalipsis 3:17 voy a ir ahí. Dice, le está hablando Jesús, mandándole esta carta por medio del ángel. Obviamente le está diciendo a Juan que escriba, le dijo a Juan que escribiera, Juan el apóstol, pero dice Apocalipsis 3:17, dice así, dice, y le estaba hablando a la iglesia de la Odisea, ¿verdad? Dice, porque tú dices, le está diciendo a la iglesia, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Punto y coma. Y el Señor le dice, ¿y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Así es como te ve el Señor, aunque tengas los millones de millones. O sea, el Señor te ve como desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Así es como te ve el Señor y dice, por tanto yo te aconsejo, le dice el Señor, que de mí compres oro refinado en fuego. No está hablando del oro, o sea, le está diciendo compra oro refinado, o sea, de la más calidad del oro refinado en fuego, ¿verdad? Pero no le está hablando de lo físico. Ahorita vamos a ver de qué le está hablando. Para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es increíble. Nuestro Señor nos habla tan claro que no nos va a alcanzar nada de lo que tenemos aquí. Nada de lo que puedes ver y tocar te va a alcanzar. Lo único que el Señor quiere es que le entregues tu vida. O sea, que vayas a Él y le entregues tu vida para que tengas vestido, dinero. O sea, lo estoy hablando en sentido espiritual, para que seas rico en sentido espiritual y que estés un día delante de Él limpio, con vestiduras blancas, como lo dijo aquí, ¿no? Y sin mancha, viéndote Él limpio y sin mancha. Pero todo eso es a través del sacrificio de Jesucristo, no por ningún mérito propio nuestro. ¿Ok? Muy bien. No sé si haya preguntas, dudas o comentarios hasta aquí. Continuamos pues. Versículos. Ya contestamos la preguntita, ¿verdad? Sí. Versículo 12. Magdalena, ¿me ayudas con el 12, por favor, fuerte y claro? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Y entonces aquí empieza, dice, hace como una pausa de lo que está hablando y dice, bienaventurado entonces el varón que soporta la tentación. O sea, que sí sabe y entiende, es de lo que hemos venido hablando desde la semana pasada, sabe y entiende, dice que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba,
recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Así que nosotros tenemos una corona que el Señor nos ha prometido, pero debemos de permanecer de pie ante las pruebas y ante la tentación. Quiero que a ver si va quedando claro esto, porque sí es importante que lo sepamos, ¿verdad? O sea, el Señor tiene diversas pruebas para probarnos, ¿sí? O sea, ¿cómo explicarlo? Lo voy a explicar así, ¿verdad? El Señor tiene, obviamente tiene muchas más, pero estas son, es un ejemplo, estas son las pruebas que el Señor tiene para sus hijos, ¿sí? Bueno, una de ellas es la tentación, ¿sí? Pero ahorita lo quiero explicar bien porque podemos entrar en confusión si no leemos bien lo que sigue. Y por eso es que quiero explicar esto. Pero no todas las tentaciones, el Señor puede agarrar una de ellas que puede ser tentación, ¿sí? Pero no es que el Señor te tiente, porque eso es lo que va a decir ahorita. A eso es a lo que me refiero. Son pruebas. Y el Señor, esa tentación la va a dejar como una prueba. Pero el Señor no te va a tentar para que caigas, sino te va a probar con la tentación y te va a dar una salida. Siempre es así con el Señor. Con el Señor, cuando la tentación es una prueba de Dios, Dios te va a dar la salida, ¿sí? Porque Dios no tienta a nadie y ahorita vamos a ver todo eso, porque es importantísimo dejarlo claro, porque puede haber confusión. Pero el Señor tiene más pruebas que puede probar tu fe. Tiene muchas y diversas pruebas. Pero una de ellas es la tentación, pero no es que Él tiente específicamente. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Por eso, no todas las tentaciones son una prueba. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero sí, alguna prueba puede ser la tentación. O sea, eso es lo que sí pudiera ser. Pero no como que, ¿cómo te lo explico? No que Dios diga, voy a tentar a Juan de Dios. No, simplemente Juan de Dios es tentado con algo y dice, bueno, eso lo voy a utilizar como una prueba para él y le voy a dar la salida. Si él está en comunión conmigo y en oración, en comunión conmigo, él va a encontrar la salida que yo le voy a dar, dice el Señor. Obviamente que la va a encontrar. Pero si no está en comunión, pues no la va a encontrar, por supuesto que no la va a encontrar. Entonces, ese es el punto, ¿verdad? A eso me refiero. Vámonos despacio para ver si podemos desenrollar esto que va a venir apenas. Muy bien. Preguntita, ¿cómo se llama al varón que soporta la tentación? Bienaventurado. Bienaventurado. El que soporta la tentación es bienaventurado. Ahora, la soportas no por tus habilidades, volvemos a lo mismo. La soportas porque el Señor te da la sabiduría, la fortaleza, la salida cuando es alguna prueba, ¿verdad? Entonces, así es como funciona. Y lo dice, ¿por qué? Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén, así es. Así que recibiremos una corona de vida que Dios ha prometido, ¿verdad? Pero este es al que resista. Pero no es, aparentemente es como un requisito, pero Dios sabe que nosotros, con nuestra naturaleza sola, es imposible que pasemos. O sea, es imposible que resistamos la prueba. Lo hacemos los que verdaderamente están en Cristo y por Él es que pasamos y resistimos esta prueba. Así es que no es un requisito, sino que se convierte en una evidencia, ¿verdad? Todos aquellos que pasan la prueba pues, son los hijos de Dios, ¿verdad? Los que están en comunión y resisten esa prueba. ¿Por qué? Porque saben, porque tienen el Espíritu, porque el Señor les da la salida, porque muchas cosas, ¿no? Pero ese es el punto. Continuamos, y aquí es donde ya viene esto que estábamos explicando. Y muchos
sacan estos versículos de contexto y hacen otra historia, pero vamos a ver qué es lo que dice, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice? Laura, ¿me lees el 13, por favor? Sí, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Ok, aquí este primer versículo ya nos está aclarando algo, pero no nos ha adentrado bien al asunto que ahorita vamos a desmenuzar. Pero dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces aquí podemos observar y decir: no, es que hay muchas contradicciones. Pues o sea, entonces ya no entiendo cómo es que una prueba de Dios puede ser la tentación. Bueno, es que ya lo comenté, ¿verdad? Pero vamos a ver. Ahora, dice la Escritura que Dios no puede ser tentado por el mal. Pregunta: ¿la Escritura declara que Jesucristo fue tentado por el diablo? Sí. La Escritura dice que Jesús fue tentado por el diablo. Entonces, aquí está. Algo tenía que tener la Escritura de que no podamos confiar y de que algo se contradice. No se está contradiciendo. Nada más que necesitamos observarlo muy bien. Esto es la tentación. Esto es la tentación. Ok. Esto es la tentación. El hecho de que la tentación se me ponga enfrente no está hablando que Dios no puede ser tentado de que una tentación se le ponga enfrente. No está hablando de eso. Está hablando de que Dios caiga en la tentación, o de que Cristo cayese en la tentación. Porque pues obviamente, díganme, ¿Jesucristo pisó esta tierra? Sí. ¿Esta tierra está llena de tentaciones, sí o no? Sí. ¿Las pasó Jesús, sí o no? Sí. ¿Lo declara la Escritura en Hebreos que Cristo fue tentado en muchas cosas? Sí. ¿Pero sin pecado? Sí. Ok, entonces Jesús fue tentado por el demonio siendo Dios en la carne, ¿verdad? Pero no cayó. A eso se refiere esto, que no puede ser tentado, no que no se le presente la tentación por enfrente, no, sí se le presentó. Las veces que lo tentó el demonio y las veces que ya estando en la carne fueron muchísimas, pues este mundo está lleno de tentaciones, pero él sin pecado, sin pecar ninguna vez, ni con la mente, ni con la boca, ni con nada. ¿Sí? Entonces, a esto se refiere, que Dios no puede ser tentado por el mal, o sea, de que le pases la tentación y caiga, a eso se está refiriendo, ¿verdad? Ni Él tienta a nadie en el sentido de que Dios diga lo que comenté ahorita: bueno, voy a tentar a Juan para que caiga y peque y ya se vaya de mí. O sea, no lo hace así. O sea, Él utiliza a lo mejor alguna tentación que a mí me llega por mi concupiscencia o por el maligno, pero lo convierte en una prueba. Y cuando el Señor convierte eso en una prueba, me da la salida. ¿Dónde me da la salida? Espérame. Aquí está la salida. El Señor nos dice. ¿Qué nos ha dicho el Señor cuando viene la tentación? ¿Qué nos dice? Como cristianos, ¿qué sabemos hacer? Yo ya lo sé, porque el Señor me lo ha dicho aquí. Huye de la tentación. Pero Juan de Dios se cree muy bueno, se cree que como es cristiano y tiene el Espíritu puede resistir la tentación. No te quedes, Juan de Dios. O sea, el Señor ya te dio la salida. Huye. Entonces, huyes, obedeces al Señor, huyes, y la tentación quedó como una prueba y tú la superaste. De esto está hablando, y ahorita vamos a adentrarnos un poco más. Dime, mi amor. Esa es la que dices tú, Primera de Corintios 10:13. 10:13, Primera de Corintios 10:13. ¿Qué dice? Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Así es.
Y luego dice el 14, lo que acabo de decir. Sería bueno que lo notaran. Primera de Corintios 10, 13 y 14. Dice el 14, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. O sea, huye de todas esas cosas. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. O sea, el Señor nos da la salida, nos dice, huye, no te quedes ahí, ¿verdad? Pero es obvio, si no estoy en comunión con el Señor, no voy a saber que mi Señor ya me dio la salida y me dijo que huyera de la tentación. Y no voy a hacerle caso porque no sé. Y volvemos a lo que veíamos la clase pasada, sabiendo, ¿verdad?, que la prueba de mi fe produce paciencia. O sea, que esto es algo que me va a dar un crecimiento de fe, ¿verdad? Pero claro, pues si no sé, pues voy a accionar diferente, no como mi Señor me dice, sino como yo creo. Y ahí es donde entra mi concupiscencia y caigo, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque, qué malo Dios no me dijo. No. ¿Por qué desobedeces o por qué no te apegas a la palabra y entiendes lo que el Señor te quiere decir para que lo obedezcas y lo hagas? Y cuando lo hagas salgas triunfante, ¿verdad? No por ti, volvemos a lo mismo, sino por todo lo que el Señor hace en nosotros. Su espíritu, su palabra, su comunión, oración, todas esas cosas influyen. Todas esas cosas influyen en nuestro caminar con Cristo. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas, comentarios hasta aquí? ¿Qué se debe evitar decir? Sí, dígame. O sea, Jesús fue tentado por la tentación, pero no humana. Nunca fue tentado por la tentación humana. Sí. Fue tentado por el mal. Sí, fue tentado por el diablo, pero también por toda la tentación humana de este mundo. Le voy a leer Hebreos 4. Déjeme leérselo aquí rapidito. Hebreos, está aquí atrásito, 4. Dice Hebreos, aquí 4:12. Hebreos 4:12 dice así, hermanita. No, 4 más adelantito. Por tanto, teniendo un gran... Ya, 14. Hebreos 4:14 dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, está hablando de Jesucristo, ¿sí? Bueno, dice Jesús, el Hijo de Dios, con H mayúscula. Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. O sea, está diciendo, no tengo un sumo sacerdote que no conoce mi debilidad. Sí la conoce, y más, dice, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Porque se hizo carne. Porque Él vino a este mundo y se hizo carne, y Él fue tentado igual que somos tentados todos nosotros. Según mi semejanza, dice según semejanza, pero hay un hermoso pero, porque si no estuviera este pero, ni usted, ni yo, ni nadie pudiéramos estar delante de Él, pero sin pecado. Por eso es que su sangre es preciosa, y por eso es que su sangre es valiosa. Si no, cualquier otro pudiera haber muerto por nosotros, pero pues la sangre estaba sucia. Pero la de Él, no. Aunque fue tentado primero por el diablo antes de empezar su ministerio, lo declara por ahí en Lucas 4:2. Lucas 4:2. Y aquí en Hebreos 4, el 15 es el que está declarando ya esto, pero fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, porque Él es verdadero, porque Él fue tentado pero sin pecado, ¿verdad? Entonces esas tentaciones también le atravesaron a Él, pero nunca pecó. Está muteado, hermanita. Tiene el mute. Es que aquí dice... Espera, mi amor. No sé. O sea, Él vino a ser ejemplo de lo que debemos
circunstancias Así es. de la vida. Así es. Él es el camino. Él abrió el camino y nosotros debemos seguir ese camino, sus pasos. Exactamente eso. Él dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Nadie, no puede entrar ninguno. Wow, maravilloso, ¿no? Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Ok, entonces, ¿por qué? La segunda preguntita del 13. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Bueno, ya explicamos que no es la simple tentación puesta enfrente, porque Él fue tentado, pero no cayó. Está hablando de ser tentado y caer, o sea, pero no lo explica. No lo explica aquí, pero ahorita vamos a desmenuzar un poquito los siguientes versículos. Muy bien, siguiente. Dice, versículo 14 y 15. Amor, ¿ya leíste tú? No. Léelo, pero fuerte y claro, mi amor. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amén. 2 versículos tan pequeños, pero nos desmenuza cómo opera el pecado y de qué manera la tentación opera con el pecado, obviamente. Y no vemos otra cosa más que el desarrollo que tuvo Eva en el huerto del Edén. Exactamente es eso, pero vamos a explicarlo poco a poco. Dice, así que dice, cuando alguno es tentado, eso ya lo leímos en el 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado y caer, ya vimos eso, por el mal, ni Él tienta a nadie para que caiga, o sea, estamos hablando de que para que caiga, ¿ok? Y luego dice aquí, sino que cada uno cada uno de nosotros es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. A ver, entonces ahora sí, aquí entro yo. Yo no puedo decir que soy tentado por Dios porque Él no puede ser tentado ni tienta a nadie para que caiga. Ya sabemos que eso es para que caiga. De otra manera se distorsiona el versículo y no te dice lo que está diciendo, ¿verdad? Lo que quiere decir. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. ¿Qué es mi concupiscencia? ¿Alguien sabe? ¿Qué es mi concupiscencia? Por lo que sentimos en la carne. Sí, nuestras decisiones carnales. Esa es nuestra concupiscencia, nuestras decisiones terrenales, nuestras decisiones adámicas sin Cristo. Esa es nuestra concupiscencia. Ahora, muy bien. Ahora, esa es nuestra concupiscencia. Entonces, soy atraído. Soy atraído. Está una tentación ahí. Dice que soy atraído. Concupiscencia es atraído y seducido. Soy atraído y seducido. Piensen en la carnada cuando uno va a pescar y le pones al anzuelo una carnada, le pones un pescadito para que el pescado más grande sea atraído por él y muerda, ¿verdad? Pero bueno, primero es atraído, primero es tentado, es atraído y seducido, ¿ok? Hasta ahí no hay ningún problema porque es la tentación rondando enfrente de mí. La tentación rondando enfrente de mí. Hasta ahí todo está bien. ¿Ahí ya pequé? No. En el siguiente punto es donde se peca. Y vino y lo dijo Cristo. En el siguiente punto es donde se peca. Dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, ahí es donde pecas. Donde concibes eso. Ya no nomás lo viste y huiste de él, o sea, o lo tiraste al león, o sea, no. Ya concebiste.
ya concebiste. Cuando concibes es cuando lo ves y dices tú, órale, qué rica agua, oye, estaría muy bien que yo la tomara, mira, está tan cerca de mí, que yo la tomara, le quitara el tapón y me la llevara a la boca y lo tomara, o sea, qué rico, ¿no? Entonces, eso es concebir, ¿sí? Hermanita, se le había ido la cámara, ya apareció. Eso es concebir, cuando tú en tu mente ya piensas en hacer algo con esa tentación. Eso es concebir. Y déjame decirte algo, aunque no lo hayas hecho, pero ya lo pensaste, ya lo calculaste, ya hiciste cálculos y dijiste que, pues total, me la voy a tomar, voy a abrir el tapón y ahí ya pecaste. Oye, pero si no he hecho nada, el Señor Jesucristo dijo eso. Oísteis que fue dicho, búscame dónde está eso, dice aquí, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ahí, hasta ahí, ok. Dice el Señor Jesucristo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, o sea, ahí ya concebiste el pecado. Ahí ya la semilla del pecado y tu concupiscencia ya penetró, ya entró y ya se concibió el pecado. Aunque no lo hayas hecho, aunque todavía no hayas estirado la mano para tocar esta botella, ahí ya pecaste, ¿sí? Pero después hay algo más grande. Y ya una vez concebido, la concepción da luz al pecado, ¿verdad? O sea, ahí ya pecaste. La concepción dio luz al pecado. Pero el pecado siendo consumado, o sea, ya el pecado que concebí, siendo consumado, tocándolo, ¿sí? Da a luz la muerte. Ahí ya estoy muerto. Entonces, esa es la diferencia. Esa es la diferencia de ser tentado nada más. Híjole, se va a ir la llamada en 10 minutos. A ver si termino. Y bueno, ese es el pecado. ¿Alguien tiene alguna pregunta o duda de esto? Nos quedó claro lo del agua, dice Maya. Ok, ¿qué debemos entender entonces acerca de la tentación? Que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, ese es donde se concibe ya el pecado, ¿verdad? Da luz al pecado. Concebiste eso y da luz al pecado. Ya pecaste. Pero el pecado siendo consumado, una vez que ya no nomás lo pensaste, sino lo tomaste ya, entonces da a luz la muerte. ¿Ok? No sé si tengan alguna pregunta, duda o comentario al respecto. Ay, bueno, no estoy. Si es que está largo la escritura esta. Son los 2 versículos. Que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Hay que leerlo despacito para entender cómo es. Y no dice otra cosa, sino lo que dijo Cristo. Dame la cita, mi amor, en donde habló Cristo ahorita. Mateo. Sí. Sí. Mateo 5, 27. Mateo 5, 27. Ahí da 2 ejemplos de que no necesitas... 27, 28. 27, 28, de que no necesitas accionar para pecar. O sea, ya pecaste desde que lo concebiste, pero cuando accionas, lo que da luz es la muerte ya. Pero el pecado es desde que lo concibes, desde que tú dices,
No, pues todos lo hacen, ¿qué tiene de malo? No le hago daño a nadie, y ya lo estás concibiendo, y eso da luz el pecado, ¿ok? Muy bien, continuamos, versículos 16 al 18. Los leo y dice así: amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Qué increíble. Entonces nos dice estos versículos, cerrando este tramo de la escritura, nos dice que no erremos, que no nos equivoquemos, ¿verdad? Hermanos, no erréis, no se equivoquen. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de Dios. El Señor no nos va a llevar a la muerte. Nuestra concupiscencia nos lleva a la muerte, ¿sí? Nos lleva al pecado y al hacer el pecado a la muerte, ¿verdad? Dice toda buena dádiva y todo desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, Él no cambia. Él siempre es y será el mismo siempre. ¿Sí? No hay mudanza ni sombra de variación. Y luego después nos recalca lo que Él hace, no lo que tú o lo que yo podemos hacer, sino lo que Él hace. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Para eso nos llamó, para eso nos hizo nacer por la palabra de verdad. Muy bien, dice aquí en la hojita 3 cosas de las que debo estar seguro para no errar en tiempo de prueba o tentación. Número 1, que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Toda buena dádiva y don perfecto desciende de papá. Él es lo que sabe hacer, dar las cosas buenas a sus hijos. Aunque a veces no lo parezca, créanme. Pero es todo lo que sabe dar, cosas buenas. Número 2, que en el Padre de las luces no hay mudanza ni sombra de variación. Y eso, qué bueno, gloria a Dios, que mi Dios no es como yo. Que a veces estoy contento y estoy de un humor que bien padre, ¿verdad? Todos quisieran platicar conmigo, pero hay veces que ando de un humor que, ay Jesús, todos quisieran estar lejos de mí, ¿verdad? Entonces, mi Señor no es así, ¿verdad? Nuestro Señor es de una pieza, ¿verdad? Y siempre ha estado no hay variación en Él, siempre ha sido el mismo. Y número 3, que Él de su voluntad, ¿qué ves ahí? Él de su voluntad, ¿qué se ve ahí? ¿Qué se observa en eso? Él de su voluntad, soberanía, ¿no? Soberanía de Dios. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, no por mis buenas obras, no porque soy rico, no porque soy pobre, no porque X, es por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Acuérdense de la palabra primicias, ¿verdad? Que no significa simplemente lo primero, sino significa lo primero y qué. Lo primero y lo mejor. Lo primero y lo mejor. Para el Señor así nos considera, pero obviamente porque ve a su Hijo en nosotros, no porque nosotros seamos eso, ¿sí? Estamos hablando de una vez que nos hizo nacer de nuevo, ¿verdad? Para esto, o sea, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas, ¿ok? Una vez siendo hijos de Dios. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario por aquí?